gracias. En primer lugar, agradecer al CARI, como siempre, tanto al presidente como al secretario, que cada vez que nosotros venimos con una iniciativa de estas, nos reciben con los brazos abiertos. Y no es casual que eso sea así, porque antes de que surgiera la responsabilidad de proteger, después del bombardeo en Kosovo, se plantea un dilema interesante, lo plantea el entonces secretario general de Naciones Unidas en la Asamblea del año 2000, la Asamblea General, y él dice, bueno, nos encontramos frente a un dilema. El dilema es un dilema que no es actual, sino que es un dilema clásico, tradicional de, bueno, tengo por un lado el principio de no intervención, y por otro lado tengo el principio de la promoción y la protección, la defensa de los derechos humanos, particularmente en situaciones donde hay violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos. Y nuestro presidente, que hoy está acá, en esa asamblea, antes de que empezara a hablarse de la responsabilidad de proteger, habló del principio de la no indiferencia. Es decir, no podemos estar, el mundo no puede estar desatento cuando se producen violaciones masivas a los derechos humanos en una sociedad determinada. El mundo no puede hacer la vista a un costado, no puede mantenerse indiferente a la comunidad internacional en este tipo de situaciones. Por eso digo que no creo que sea casual que nos reciban con los brazos abiertos, sino que hay una profunda convicción en el presidente y en esta institución sobre estos temas que estamos debatiendo. Además de esto, a mí me tocó en su momento, hoy estoy como acá con ustedes, no sé si vale la pena aclararlo, ¿no? Pero soy profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires y estoy en ese carácter. La voz oficial sobre la responsabilidad de proteger está acá a mi derecha, que es el señor Director General de Derechos Humanos de la Cancillería, que ha venido acá a complementar lo que yo pueda decir desde el punto de vista académico. Pero estando en funciones oficiales, a mí me tocó escribir la posición argentina sobre intervención humanitaria, estando en la Consejería Legal hace 10 años, y después del bombardeo de Kosovo, 12 años. Y eso fue lo que me llevó a estudiar este tema y a profundizarlo, y es un poco el producto de ese libro que les mostraban recién, y que ahora sí, presidente, es comercial porque el ISEN, mira, lo acabo de poner así. El ISEN lo distribuye en librerías ahora, sí, lo sé. Así que es un cambio digamos, de perspectiva en este tema. Pero bueno, lo que yo quería plantear hoy aquí es tal vez una visión un poco diferente a la que nos acaba de plantear Kachik. Yo vengo del otro lado, viene de las relaciones internacionales, yo vengo del derecho internacional. Entonces, suelo tal vez ser un poco más quisquilloso con los términos, y me parecen importantes muchas veces cómo se conceptualizan las cosas en los documentos, en los instrumentos, en resoluciones, y eso, porque eso influye grandemente o refleja de algún modo también cuál es la posición que tienen los países sobre estos temas. Cuando surge la responsabilidad de proteger, en el año, tal vez la primera mención es en el informe del año 2001 de la Comisión sobre Intervención y Soberanía Estatal, recoge esa tensión que yo les hablaba recién entre esos dos principios, el de soberanía y no intervención por un lado y protección de los derechos humanos por otro. Pero si uno mira hacia atrás, en esa misma década del 90, habíamos tenido muchos de los episodios que mencionó Kachik recién. Habíamos tenido genocidio en Ruanda, habíamos tenido Sierra Leona, Haití, Srebrenica, Kosovo. Había muchos episodios, y si uno se va un poco más atrás, se va a cuando se establecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya en ese momento hablamos de, bueno, el genocidio nunca más. Y 2 años después, Naciones Unidas adopta una convención para luchar contra el genocidio en el año 48, y desde entonces hasta ahora hemos tenido 50 episodios de genocidios más. No 1, 2, 3, 5, sino 50. Y en cada ocasión
la comunidad internacional se ha flagelado las espaldas y ha dicho nunca más. Pero ese nunca más parece ser un siempre. Entonces, un poco este concepto a mí me parece que es importante porque lucha contra esa tendencia de que este tipo de situaciones siga sucediendo y la comunidad internacional no responda. Creo que es necesario que la comunidad internacional, como dicen los chicos hoy, se ponga la camiseta y diga qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos. Pero, como siempre, la comunidad internacional está formada por un conjunto de países que aparecen con posiciones divididas. En particular, también tenemos el caso en América Latina, donde hay como tres visiones diferentes que están esbozadas en ese documento que planteaba hace un momento Andrés, que escribimos y presentamos acá hace un año, ya un año y medio. Entonces, la comunidad internacional aparece dividida y esa división dificulta en cierto modo la posibilidad de que este concepto se consolide. Por un lado están los que hablan de que hay una norma emergente sobre responsabilidad de proteger, otros dicen que en realidad no se trata nada más que de un principio, hay quienes la reducen a la mera noción de doctrina, de que es una doctrina que ni siquiera es un principio. Entonces, toca aplicar este tipo de conceptos en situaciones actuales. Y hoy estamos hablando de Siria, el año pasado hablábamos de Libia y el año pasado también hablábamos de Yemen y tenemos el caso de Sudán del Sur y así como esos, muchos otros. Entonces, cuando vamos a hablar de responsabilidad de proteger, los términos son importantes porque bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad de proteger? Y básicamente el concepto incluye, digamos, tres facetas. Una faceta de prevención, una faceta de lo que se llama en uno de los informes del Secretario General de respuesta oportuna y decisiva, y una tercera faceta que es la etapa de reconstrucción post-conflicto. Por lo cual es un concepto que es más amplio que el concepto de intervención humanitaria, que es el que se venía empleando, digamos, hasta finales de la década de los 90. Es un concepto mucho más omnicomprensivo y que tiende, digamos, está estructurado sobre tres pilares. Un primer pilar dice que cada Estado tiene la obligación de proteger a su propia población. El segundo pilar dice que la comunidad internacional debe prestarle ayuda a ese Estado cuando ese Estado tiene dificultades para cumplimentar esa obligación. Y en tercer lugar, el tercer pilar dice que bueno, cuando un Estado falla manifiestamente en proteger a su propia población, es la comunidad internacional la que debe intervenir sobre una base de caso por caso y a través del Consejo de Seguridad. Y esto a mí me lleva un poco a cuestionar el documento de Brasil, porque el documento de Brasil establece una secuencia entre los tres pilares. Una secuencia que el secretario general dijo en el informe del 2009 que no existía. En ningún momento el secretario general dice que esos pilares funcionan de manera interconexa, pero no es que primero tengo que proteger, primero tengo que prever y si no preveo tengo que... cuando hace falta hay que intervenir, es lo que dice el secretario general. No usa la palabra intervenir porque la palabra intervenir sigue siendo un concepto que genera discusiones y debates fuertes, pero dice que hay que actuar, hay que ofrecer una respuesta oportuna y decisiva. Son los dos calificativos que le da la palabra respuesta, y eso significa, cuando es necesario, hay que utilizar la fuerza. Libia fue claramente una situación de responsabilidad de proteger y la comunidad internacional salió a través de dos resoluciones, la 1970 y la 1973 del Consejo de Seguridad, a emplear, a decir, bueno, los Estados están autorizados a usar todos los medios necesarios, un lenguaje que nos recuerda al primer conflicto de Irak en 1991, cuando a través de la 687 se usaba ese mismo lenguaje para
tratar de poner fin a esta situación. Y el problema para mí no estaba o no estuvo en el momento de la adopción de las resoluciones, sino en la implementación que hizo la NATO o la OTAN de esas resoluciones, porque transformó el concepto de responsabilidad de proteger en un mecanismo, en una herramienta para cambio de régimen. Y ese problema es, digamos, lo que en definitiva conspira contra que hoy se pueda aplicar, en el caso de Siria, la responsabilidad de proteger. Ya en febrero de este año hubo un primer intento del Consejo de Seguridad de adoptar una resolución que contó con el apoyo de 13 de los 15 Estados miembros, pero como ustedes saben, Rusia y China se opusieron, dijeron que iban a vetar la resolución y por lo tanto la resolución no fue adoptada. La situación en Siria hoy está al borde de una guerra civil. Desde que empezó el conflicto en marzo del 2011, hay quienes dicen que ya vamos por los 10.000 muertos, otros hablan de, las cifras de la oposición en Siria hablan de 14.000, cualquiera de las dos cifras es escalofriante, pero además hay decenas de miles de desplazados internos, y todas esas personas que se ven forzadas a dejar sus hogares, sus trabajos, y tener que emigrar como consecuencia de un conflicto armado. Y la comunidad internacional sigue debatiendo cuál es la respuesta que debe darse a este tipo de situaciones. Como ustedes saben, el sábado pasado se reunió lo que se llama el Grupo de Acción sobre Siria. Se trató nuevamente el tema de una propuesta que hizo el antiguo secretario general Kofi Annan, que hoy es el representante especial del secretario general y de la Liga Árabe para Siria, donde propone la creación de un gobierno de unidad, un gobierno de transición que esté integrado tanto por representantes del actual gobierno de Bashar al-Assad, sin decir si él debería estar o no en ese gobierno, y representantes de la oposición. Hoy por hoy, esa es la propuesta que está sobre la mesa. El gobierno sirio todavía no se ha manifestado, pero un poco al-Assad había dejado de entender como que, bueno, si él no está, mucha gracia no le hace que haya otro tipo de gobierno. Es decir, bueno, pareciera que está dispuesto a aceptar en cierta medida, frente a la presión de la comunidad internacional, algún representante de la oposición, pero no dejar el cargo. Hay una presión muy fuerte de parte de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, particularmente para que Bashar al-Assad se vaya del gobierno, y ese es el debate. Entonces, eso que en Libia fue un cambio de régimen, en Siria no se ha producido por la resistencia de China y de Rusia. Pero, ¿qué es lo que pasa con la población civil? Es decir, hay gente que se ve obligada a dejar sus hogares, que pierde su trabajo, que pasa hambre, que pasa miseria, que está sujeta. Hay un reporte, no sé si ustedes tuvieron la ocasión de verlo, de Human Rights Watch, de hace un par de días, donde mencionan que han detectado 27 centros de detención y tortura en Libia, después de una cuidadosa investigación y entrevistas a miles de personas, y han detectado 27 centros donde se tortura, se humilla, se viola y se violan los derechos humanos de la población siria. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, ¿hasta cuándo la comunidad internacional puede mantenerse impotente, o de qué modo reaccionar frente a este tipo de situaciones? Yo creo que a eso apunta el concepto de responsabilidad de proteger. Me parece que el documento brasileño pone la vara muy alta, porque establece una serie de... Está bien que Brasil en cierto modo está pagando sus culpas, porque sus autoatribuidas culpas por haber apoyado las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad, porque Brasil estaba en el Consejo de Seguridad cuando las resoluciones de Libia fueron adoptadas. Entonces, un poco
dicen, bueno, esta vez nos pasó que nosotros apoyamos la adopción de una resolución y de repente esa resolución sirvió para otra cosa, no queremos que vuelva a repetirse este tipo de escenarios y por lo tanto promueve este tipo de documentos. Pero para mí este documento, no lo vamos a discutir ahora porque sería para un rato largo, para mí tiene una serie de errores conceptuales, entre ellos el que le mencionaba de el orden jerárquico que establece para los pilares, y por otro lado el tema de los criterios para el uso de la fuerza, que es una vieja discusión, ya estaba tanto en el documento que hizo el grupo de expertos en el año 2004 y que fue recogido por el informe del secretario general en el año 2005 y, bueno, y que no pudo ser receptado a su vez en la resolución, en el documento final, que es la resolución 60/1 de la Asamblea General por la cumbre por el 60 aniversario de Naciones Unidas en el año 2005. Los criterios para el uso de la fuerza siguen siendo una cosa muy complicada, y yo creo que establecer criterios en ese tipo de documentos lo que hace es fijar el listón muy alto y en definitiva conspira contra una intervención, una respuesta oportuna y decisiva. Dos conceptos más, y con esto ya termino. No coincido con lo que decía Kachik de que Estados Unidos esté implementando cambios. En el libro van a encontrar un análisis de los documentos y de la posición no solo de Estados Unidos, sino de distintos grupos regionales y de países sobre el tema de intervención humanitaria y responsabilidad de proteger, pero además en un par de números atrás de Pensamiento Propio, en el 33, se escribió un artículo sobre Obama y el tema de la responsabilidad de proteger, y yo creo que, mis visiones, que han sido nada más que cambios retóricos, pero que en sustancia la política de los Estados Unidos, la posición sigue siendo la misma desde hace muchos años. No creo que haya habido un cambio en esto. Y el segundo comentario no me lo acuerdo, así que termino.